La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado, y hoy tenemos otro tema muy importante preparado para ustedes. El tema de esta mañana lleva por título Una mente, la mente de Dios y de Cristo. Pero mis queridos hermanos, antes de entrar en ese tema, como de costumbre, vamos a ir al trono de la gracia para poder comenzar este tema con la autoridad del cielo. Así que mis queridos hermanos, en estos momentos oramos. Padre Santo y Padre Bueno, alabamos y exaltamos tu santo y bendito nombre en esta hermosa mañana. Te damos gracias, Padre, por todas las bendiciones que recibimos de ti para nuestro bienestar y crecimiento. Te damos gracias también, Padre, por la protección que le brindas a todas tus criaturas, pero en especial a los que te sirven de todo corazón. Te damos gracias, Padre, por la temática de hoy, y te pedimos que pueda ser una realidad entre los que te adoran en espíritu y en verdad. Padre Santo, queremos recordarte las peticiones de tu pueblo que ya están delante de ti, que específicamente tienen que ver con la salud de nuestros seres queridos. Te pedimos que puedas reprender la enfermedad y que los puedas devolver al hogar para que en ti tengan paz y salud. Y queremos aprovechar la ocasión para pedir por todos los que sintonizan esta programación para que sea de bendición en sus vidas y puedan comprender y anhelar lo que has puesto a su disposición si se allegan a ti para que los bendigas. Sé con tu pueblo en la ancha faz de la tierra, perdona sus faltas, empodéralos y úsalos con poder para que muchos otros te puedan conocer y puedan alcanzar la vida eterna. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén. Gracias, Padre. Gloria y honra al que es amor y es vida, al único que tiene inmortalidad, al Dios de Israel, el Dios altísimo del cielo. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, reciban todos un caluroso saludo de parte de este ministerio, y ahora sí podemos entrar en tema. Los versículos de introducción en esta mañana los podemos encontrar en Isaías, el capítulo 40, los versículos 13 y 14, donde allí nos dice la santa palabra de Dios. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Versículo 14. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? Y mis queridos hermanos, también vamos a ir a Romanos capítulo 11, versículos 34 y 35, donde allí nos dice la santa palabra: porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Versículo 35. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y mis queridos hermanos, también vamos a ir a Primera de Corintios capítulo 2 versículos 14 al 16, donde allí nos dice la santa palabra de Dios: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Versículo 15.
En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y mis queridos hermanos, para finalizar vamos a ir a Primera de Juan, al capítulo 4, los versículos 4 al 6, donde allí nos dice la santa palabra: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Versículo 5. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Versículo 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Mis queridos hermanos, en esta hermosa mañana, los que tengan oídos para oír, oigan lo que el Espíritu de Cristo dice a las iglesias que van enriqueciéndose con el carácter del cielo, para tener la mente del Padre y de Cristo. En el programa de hoy vamos a estar analizando lo que Cristo nos quiso comunicar a través de los labios de sus siervos al utilizar la terminología mente del Señor o la mente de Cristo. El apóstol Pablo, en varias ocasiones, al citar el contexto de lo expresado por el profeta mesiánico en Isaías capítulo 40, versículo 13, donde nos dice específicamente quién enseñó al Espíritu de Jehová, nos dice en el Nuevo Testamento quién entendió la mente del Señor, como vemos en Romanos capítulo 11 versículo 34, o ¿quién conoció la mente del Señor?, como vemos en Primera de Corintios capítulo 2 versículo 16, y en ese mismo versículo nos asegura: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Al hacer esto, el apóstol demostró que lo que fue presentado por el profeta Isaías como espíritu podía significar, comprenderse o equivale a lo que el hombre conoce como la mente. La mente es lo más profundo del ser racional, lo que equivale a su yo, donde radican los pensamientos del hombre. Ahora, algunos optan por asociar esta única definición para la palabra bíblica ruach, que es traducida como espíritu. Por lo tanto, asocian espíritu con mente. Por otro lado, otros asocian la palabra espíritu con carácter. ¿Habrá algún problema con eso? No. Después que no se trate de excluir las otras palabras que definen también la palabra ruach o espíritu, especialmente cuando se refiere al Dios Altísimo del cielo. En el conjunto de estas palabras logramos una mejor comprensión de lo expuesto. No en todas las ocasiones se puede usar un solo vocablo particular para presentar la idea que queremos transmitir en cuanto al espíritu, aunque todas estén relacionadas. Para que entiendan lo que quiero decir, les comparto un ejemplo perfecto, donde la sierva del Señor utiliza un sinnúmero de las palabras adecuadas para presentar la idea que nos quiere comunicar. Pongan mucha atención a esta hermosa cita que dice así: el hombre caído, puede ser transformado por la renovación de la mente, para que pueda experimentar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, Elena nos pregunta: ¿cómo puede experimentar esto? Y entonces Elena nos da esta maravillosa explicación al decir: mediante el Espíritu Santo, que toma posesión de su mente, espíritu, corazón y carácter. Mis queridos hermanos, esa preciosa cita la pueden encontrar en el manuscrito número 1A, titulado Un Ministerio Consagrado, que es del 13 de febrero de 1890 y específicamente en el párrafo 18. ¿Notaron las palabras que utilizó para darnos su explicación acerca de cómo puede ser renovada la mente del hombre caído?
Ella usó la palabra mente, con la palabra espíritu, con la palabra corazón, en el contexto del lugar donde se llevan a cabo los pensamientos del hombre, o lo que se conoce comúnmente como el corazón pensante, y finaliza con la palabra carácter, la suma de quién somos, señalando el área donde el Espíritu Santo tomaría posesión. Ahora, tenemos que reconocer que ahí hay una manifestación sobrenatural. Tenemos que recordar que el Espíritu Santo es Cristo despojado de su naturaleza humana, y que el Espíritu Santo está habilitado por medio del ministerio de los santos ángeles. Algo muy importante que también tenemos que recordar es que aunque tome posesión del creyente, no viola su libre albedrío. Esto no es como una posesión demoníaca donde los ángeles caídos violan la libertad de conciencia y el templo del alma del ser humano, controlando en contra de su voluntad a la persona. El Espíritu Santo de Dios nos eleva a su esfera en el sentido del carácter. Pensamos como Dios piensa y por lo tanto obramos como Él obraría. Dios es amor, por lo tanto, el amor emana en todas las direcciones y en todos los aspectos de la vida. Esto sucede con los que están imbuidos de su espíritu. Noten cómo Pablo lo presenta en los siguientes versículos y noten que las circunstancias presentadas se asemejan a la de los discípulos que estaban en el aposento alto, justo antes del derramamiento del Espíritu Santo. En Romanos capítulo 15 versículos 5 y 6, Pablo nos dice: mas el Dios de la paciencia y de la consolación os dé que entre vosotros seáis de un mismo sentir, según Cristo Jesús. Versículo 6, para que unánimes, o sea, en una misma mentalidad, en un mismo pensar, sigue diciendo el versículo, y a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, alabado sea su santo y precioso nombre. Noten en qué sentido podemos glorificar al Padre y al Hijo. Estando en esta tierra, Cristo glorificó al Padre, revelando su santo carácter, mostrando al mundo y al universo que el hombre podía vivir a la altura de la santa ley de Dios. Como vemos, todo está intrínsecamente relacionado. Espíritu, mente, carácter, con el lugar donde se llevan a cabo los pensamientos o el corazón pensante. Pero tenemos que reconocer algo muy importante. Esto no viene meramente del hombre. Pablo dijo claramente en Romanos capítulo 8, versículos 3 al 9, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 5. Porque los que son de la carne, en las cosas de la carne piensan, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Versículo 6. Porque la mente carnal es muerte, pero la mente espiritual, vida y paz. Versículo 7. Porque la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Versículo 8. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 9. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. En las palabras de Pablo podemos comprender que esto no es cosa de meramente portarse bien. Nuestra naturaleza no logra andar a esta altura. Sin embargo, Dios le dice al hombre que guarde sus mandamientos.
Y puesto que es imposible que la naturaleza del hombre los guarde, y la bondad preside solo en Dios, se deduce que para guardar los mandamientos uno debe tener la naturaleza de Dios o la naturaleza divina. Cristo es la mayor revelación de Dios, pues ningún hombre conoce al Padre sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo revele, como nos presenta claramente Mateo capítulo 11, versículo 27. Solo en la vida de Cristo había una bondad perfecta, porque su vida era la vida de Dios. Dios es amor y Dios es bueno. Su vida es la bondad misma. La bondad constituye su vida. La bondad no es algo abstracto, sino que es algo que se ve en la acción del que la posea. Siempre debe manifestarse en la acción, y la acción es vida. Por lo tanto, puesto que no hay nada bueno sino Dios, se deduce que cualquiera que guarde los mandamientos de Dios debe hacerlo teniendo su vida en ellos. Alabado sea su santo y precioso nombre. Pero Pablo hace una sorprendente declaración en Romanos capítulo 7, versículo 25, cuando dice: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Qué nos estará tratando de decir aquí Pablo? Pues señala el área específica donde se lleva a cabo la lucha. Con la mente, la parte espiritual, el hombre sirve a Dios, y el Espíritu Santo iluminándonos y guiándonos en todos los caminos santos de Cristo nos muestra cómo podemos adorarlo en espíritu y en verdad. Sin esta dirección flaqueamos y nos descarriamos. Aquí la importancia de saber a quién adoramos y el estar en la verdad del Padre y del Hijo, pues es su mente, su carácter o su espíritu el que anhelamos y ciertamente necesitamos. Por lo tanto, de todas las personas, nosotros debemos saber a quién y qué adoramos. Pablo dijo: porque yo sé a quién he creído, como vemos en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 12. Intentar adorar a Dios mientras tenemos puntos de vista falsos acerca de Él en cuanto a persona o carácter es adorar a otro Dios, porque nuestros puntos de vista de Dios se convierten en nuestro Dios, porque solo podemos adorar de acuerdo con nuestro conocimiento, de acuerdo a cómo pensamos que es Dios, así será el Dios al que adoramos. Ahí la importancia de conocer al Padre por medio del carácter revelado por el Hijo. Porque cuando tenemos puntos de vista erróneos del carácter de Dios, ciertamente adoramos a otro. Por eso la revelación de Cristo y de la santa ley de Dios nos muestran el único camino seguro, que no debe ser adulterado. La mente de Dios es la de Cristo. Y para que lo pudiéramos comprender, la sierva del Señor, hablando de Cristo, nos dice: al venir a morar con nosotros, Jesús iba a revelar a Dios tanto a los hombres como a los ángeles. Él era la palabra de Dios, el pensamiento de Dios hecho audible. En su oración por sus discípulos dice: yo les he manifestado tu nombre, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Pero no solo para sus hijos nacidos en la tierra fue esta revelación. Nuestro pequeño mundo es un libro de texto para el universo. El maravilloso y misericordioso propósito de Dios, el misterio del amor redentor, es el tema en el cual desean mirar los ángeles, y será su estudio a través de los siglos sin fin.
Tanto los redimidos como los seres que nunca cayeron hallarán en la cruz de Cristo su ciencia y su canción. Alabado sea su santo y precioso nombre. Se verá que la gloria que resplandece en el rostro de Jesús es la gloria del amor abnegado. A la luz del Calvario se verá que la ley del renunciamiento por amor es la ley de la vida para la tierra y el cielo, que el amor que no busca lo suyo tiene su fuente en el corazón de Dios, y que en el manso y humilde se manifiesta el carácter de aquel que mora en la luz inaccesible al hombre. Mis queridos hermanos, más claro, no canta el gallo. Esa preciosa cita la pueden encontrar en El deseado de todas las gentes, en la página 11, el párrafo 2. Por eso recibimos el Espíritu de Cristo y por eso tendremos la mente de nuestro amante Salvador. Por eso nos espaciaremos en los pensamientos del Padre y caminaremos plenamente en el amor de Dios. Y por eso el apóstol Pablo nos puede decir en 2 de Corintios, en el capítulo 13, el versículo 11, finalmente, hermanos, gozaos, sed perfectos, tened consolación, sed de una misma mente, tened paz, y el Dios de amor y paz será con vosotros. Amén. Alabado sea su santo y precioso nombre. Cristo hizo posible que la raza caída pudiera comprender y conocer a su Padre, para que pudiéramos tener la mente del Todopoderoso. La hueste angelical anhela ayudarnos y fortalecernos en esta tarea, pero esperan por nosotros, para que podamos aprovechar lo que Cristo ha dispuesto para su pueblo. Pablo nos dice en Filipenses capítulo 2, versículos 1 y 2, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable y misericordias, versículo 2, completad mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes. Nuevamente, aquí nos quiere decir que estemos en una misma mentalidad y finaliza diciendo, sintiendo una misma cosa. Mis queridos hermanos, así es que venimos a ser uno en el Padre y en el Hijo, teniendo la mente de Cristo. Lo aquí expresado, las palabras del apóstol a los gentiles son dirigidas a la iglesia de Cristo y tienen que hacerse una realidad en nuestras vidas ahora. Porque el discípulo amado nos advierte al decir en 1 de Juan capítulo 4 versículo 4, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. No tenemos límites de crecimiento si realmente Cristo mora en nosotros. Y no hay manera que seremos victoriosos sin Él. Y la operación del ministerio de los santos ángeles. La sierva del Señor nos dirige unas preciosas joyas para nuestro conocimiento espiritual al decir, si amamos a Dios de todo nuestro corazón, debemos amar también a sus hijos. Este amor es el Espíritu de Dios. Es el adorno celestial que da verdadera nobleza y dignidad al alma y asemeja nuestra vida a la del Maestro. Cualesquiera que sean las buenas cualidades que tengamos, por honorables y refinados que nos consideremos, si el alma no está bautizada con la gracia celestial del amor hacia Dios y hacia nuestros semejantes, nos falta verdadera bondad y no estamos listos para el cielo, donde todo es amor y unidad. Queridos hermanos, esa preciosa cita, esa preciosa advertencia, la podemos encontrar en Testimonios para la Iglesia, el tomo 4, la página 221, en el párrafo 1. El tiempo se acaba y debemos alcanzar el objetivo del cielo. Tenemos que obtener la mente de Cristo. El apóstol Pedro nos dice en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 8,
finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Y estas palabras deben cavar profundo en nuestras mentes, porque el otro espíritu que menciona Juan, el que está en el mundo, ya lo podemos ver por doquier alcanzando su blanco entre los rebeldes, en todos los aspectos. El discípulo amado, hablando acerca de los que tienen el espíritu del mundo, el del enemigo, nos dice en Apocalipsis capítulo 17 versículo 13, estos tienen un mismo propósito y darán su poder y autoridad a la bestia. Como decía Juan, solo hay dos espíritus, pero tenemos una ventaja, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, ¿qué le está pasando al pueblo de Dios que no aprovecha lo concedido? El bando contrario le está sacando provecho de manera que ya están cantando victoria. Todo cuanto quieren lo están implementando para la destrucción del pueblo de Dios. Todos los grupos en el camino del mal están logrando una terrible unificación para implementar lo proféticamente revelado. Y el profeso pueblo de Dios a veces se ve desesperado y no salen de su estancamiento, no revelan plenamente a Cristo. Pues la sierva del Señor amonesta al pueblo de Dios al decir, cuando leemos la palabra de Dios, con cuánta claridad aparece que su pueblo ha de ser peculiar y distinto del mundo incrédulo que los rodea. Nuestra posición es interesante y solemne. Viviendo en los últimos días, cuán importante es que imitemos el ejemplo de Cristo y andemos en la forma como Él anduvo. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mateo capítulo 16 versículo 24. Las opiniones y la sabiduría de los hombres no deben guiarnos ni gobernarnos. Siempre alejan de la cruz. Los siervos de Cristo no tienen aquí su hogar ni su tesoro. Ojalá que todos ellos pudieran comprender que solamente porque el Señor reina nos permite morar en paz y seguridad entre nuestros enemigos. No es nuestro privilegio reclamar favores especiales del mundo. Debemos consentir en ser pobres y despreciados entre los hombres hasta que se termine la guerra y se gane la victoria. Los miembros de Cristo son llamados a salir y a separarse de la amistad y el espíritu del mundo. Pausa. Ese espíritu, esa mentalidad no es la que le corresponde al pueblo de Dios. Nos compete tener la mente de nuestro Señor Jesucristo. Eso quiere decir caminar y obrar como Él anduvo. Eso quiere decir tener sus pensamientos, haber hecho su voluntad, la nuestra. Y finaliza la cita diciendo, su fortaleza y poder consiste en ser elegidos y aceptados por Dios. Esa cita la pueden encontrar en Testimonios para la Iglesia, el tomo 1, la página 258, el párrafo 4. Mis queridos hermanos, nos han alcanzado los postreros días y todavía no se ve lo que llegaremos a hacer. Nos corresponde ahora reflejar plenamente el carácter de Cristo y ser fieles a Dios como la brújula al polo. Necesitamos tener la mente de Cristo y a Cristo morando en el templo de nuestra alma. No solo oremos por eso, sino vivamos la justicia de Dios. Mis queridos hermanos, hasta aquí el programa de hoy. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado. Hasta el próximo programa. Que Jehová les bendiga. Para copia del programa de hoy o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente,
Favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, Primera de Corintios 8:6. Nosotros empero no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.